Hay una voz que habla de ti en el cielo, incluso cuando tú no sabes qué decir. Habla mejor que la sangre de Abel. Y habla sin descanso. Si supieras lo que está diciendo ahora mismo, dejarías de temer. Detente un momento. Deja que esa verdad aterrice en tu espíritu. Ahora mismo, mientras tú luchas con la duda, mientras el miedo te aprieta el pecho y las palabras no te salen, hay una voz activa en el trono del universo. No, es tu voz. No depende de tu elocuencia, ni de tu estado de ánimo, ni de cuánto tiempo llevas sin orar. Es la voz de la sangre de Jesucristo. Y lleva tu nombre en sus labios. El mundo espiritual no funciona como el mundo de los sentidos. En el mundo sensorial, el que calla pierde. En el mundo del espíritu, hay alguien que habla por ti cuando tú no puedes. Cuando no sabes, cuando estás tan agotado que lo único que puedes hacer es respirar. Y esa voz no se detiene. No duerme. No se desanima. No espera que tú te compongas para empezar a hablar. Quiero que entiendas algo que la religión nunca te enseñó. Tu acceso al Padre no depende de tu rendimiento. Depende de lo que la sangre ya hizo. Y esa sangre no es un símbolo. No es una metáfora poética para los sermones de Semana Santa. Es una realidad legal, activa, viviente, que opera en este preciso instante en el cielo mismo. La Biblia lo dice con una claridad que nos debería hacer temblar de asombro. En Hebreos 1:2-4. La palabra de Dios afirma que hemos llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre habla. Eso no es poesía. Eso es teología. Eso es realidad espiritual, operando en la dimensión donde se toman las decisiones que afectan tu vida. Ahora bien, para entender lo que la sangre está diciendo de ti, primero, necesitas entender qué decía la sangre de Abel. ¿Y por qué la de Jesús habla mejor? Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le dijo algo perturbador en Génesis 4:1-0. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel tenía voz. Y lo que clamaba era acusación, venganza, justicia retributiva. La sangre de un inocente derramada injustamente exigía que se contara la culpa, que se nombrara al culpable, que hubiera consecuencia. Eso es lo que hace la sangre de la víctima inocente, acusa, señala, demanda retribución. Pero la sangre de Jesús habla mejor. No habla de acusación, no habla de retribución, no habla de tu culpa, de tus fracasos, de tus años de inconsistencia espiritual. La sangre de Jesús habla de algo que la mente religiosa apenas puede contener, habla de redención completa, de pacto sellado, de derechos legales adquiridos, de una justicia que tú no ganaste, pero que legalmente te pertenece. Kenyon escribió en su obra maestra La realidad de la nueva creación. La sangre de Cristo no solo pagó el precio del pecado, estableció los términos de un nuevo pacto que convierte al creyente en heredero legal de todo lo que Cristo ganó. Kenyon entendía algo que la iglesia promedio aún no ha asimilado: la sangre no solo limpia. La sangre habla. Y lo que habla tiene peso legal en la corte del cielo. ¿Qué significa eso para ti hoy? Significa que cuando el acusador de los hermanos, a quien Apocalipsis 1:2-1-0 describe como el que acusa a los redimidos delante de Dios día y noche, se presenta con la lista de tus errores, con el expediente de tus pecados, con las fotografías de tus peores momentos, hay una voz que responde antes de que tú puedas abrir la boca. Y esa voz no argumenta contigo, no pide disculpas, no negocia,
Declara lo que ya está resuelto. Este siervo está bajo el pacto de sangre. Todo lo que se le debe ya fue pagado. Su caso está cerrado. Ahí está la tragedia de la iglesia moderna. Millones de creyentes pasan su vida entera sintiéndose culpables de pecados que ya fueron absueltos, aterrorizados por un acusador que ya fue desarmado, pidiendo perdón por ofensas que ya fueron perdonadas en el Calvario. No porque Dios no los haya perdonado, sino porque nadie les enseñó que la sangre habla, y que lo que dice tiene más autoridad que lo que ellos sienten. Oseas 4:6 no es solo un versículo para predicar en campaña evangelística: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El enemigo no necesita poder extra para derrotarte. Solo necesita que tú ignores lo que la sangre ya dijo. Presta atención, porque esto es lo que van a intentar quitarte. La ignorancia de los derechos del pacto es la herramienta más eficaz del enemigo. No tiene que darte una enfermedad si ya tienes el miedo de que te va a dar la enfermedad. No tiene que destruir tu matrimonio si ya lograste que creas que Dios permite esas pérdidas para formarte el carácter. No tiene que robarte la paz si ya consiguió que pienses que la ansiedad es normal en el cristiano. Te roba con el arma más silenciosa de todas, la ignorancia del pacto. El pacto de sangre no es una doctrina para seminario. En las culturas antiguas, un pacto de sangre era el acuerdo más absoluto que dos partes podían hacer. Cuando dos personas sellaban un pacto de sangre, todo lo que tenía uno pertenecía al otro. Las deudas del uno eran absueltas por el otro. Los enemigos del uno enfrentaban al otro. Era un vínculo tan indisoluble que quebrantarlo equivalía a la muerte misma. Dios hizo ese tipo de pacto contigo, no con tus méritos, no con tu historia espiritual. Lo hizo en Cristo, con su propia sangre, de forma unilateral, porque sabía que tú nunca podrías sostener un pacto por tus propias fuerzas. Como le dijo a Abraham en Génesis 15, cuando Dios pasó solo entre los animales partidos, mientras Abraham dormía, el peso del pacto lo cargó él. Tú eres beneficiario. Nuko Garanch. Hebreos 9:2:2 establece el principio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre es el medio legal del pacto. Y Hebreos 1:0-1:9 añade, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Libertad, parresía en el griego original. Esa es la palabra franqueza, audacia, acceso sin restricción. No te arrastraste hasta el trono. Entraste con libertad, porque la sangre compró tu acceso. Ahora bien, esto es lo que la mayoría de los creyentes nunca alcanza a ver. Cuando Jesús dijo en Juan 1:9-3:0, consumado es, no estaba simplemente anunciando el fin de su sufrimiento físico. Estaba declarando el cierre de un caso legal en la corte del cielo. Tetelestai es la palabra en griego. Era el término que se escribía en los documentos de deuda cuando una obligación quedaba completamente saldada. Significa pagado en su totalidad. Ningún saldo pendiente. Caso cerrado. Archivo sellado. La deuda de tu pecado no fue refinanciada. Fue cancelada, y la sangre derramada es el recibo. Kenyon lo expresó con esa claridad que lo caracterizaba. El creyente que vive con conciencia de pecado está ignorando lo que la sangre hizo. Está pisoteando, sin saberlo, la provisión más costosa del universo. No porque sea un rebelde consciente, sino porque nadie le enseñó la diferencia entre conciencia de pecado y conciencia de justicia.
Y esa diferencia lo cambia todo. ¿Qué es la conciencia de pecado? Es vivir con la sensación dominante de que eres un fracaso espiritual, de que Dios te tolera, pero no te celebra, de que cada vez que te acercas al trono lo haces con vergüenza, esperando rechazo, convencido de que tu historial de fallas es más real que tu posición en Cristo. La conciencia de pecado hace que el creyente ore como mendigo: Señor, si tú quisieras, si tuvieras a bien, si mereciera yo. Esa no es fe. Eso es religión. Y la religión mantiene débil al que debería estar parado sobre sus derechos del pacto, la conciencia de justicia. En cambio, es saber que 2 Corintios 5:2-1 no es metáfora. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No dice que Dios te ve como si fueras justo. Dice que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Eso es una declaración de identidad, no de conducta. Tu conducta puede fallar. Tu identidad, establecida por la sangre. No, cuando tú callas, la sangre dice eso. Dice: este es justo. Este está bajo el pacto. Este tiene acceso. Pero déjame mostrarte algo más profundo. La sangre no solo habla de tu posición legal, habla de tu herencia. Romanos 8:1-7 es uno de los versículos más explosivos de toda la Escritura. Y la mayoría de los creyentes lo lee deprisa. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos. La misma palabra griega que se usa para describir a 2 hijos que heredan por igual de su padre. No uno hereda el 90% y el otro el 10%. Coherederos. Lo que Cristo tiene como hijo, tú lo tienes como hijo adoptado por la sangre. ¿Qué tiene Cristo? Tiene autoridad sobre todo nombre. Efesios 1:2-1 lo describe: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Efesios 2:6 dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No en el futuro. Dijo, nos hizo. Tiempo pasado. Ya está hecho. Tú ya estás sentado en esa posición de autoridad. El problema no es que no tengas la posición. El problema es que no sabes que ya la tienes. La sangre habla de esa herencia cuando tú callas. Y luego está esto: que la iglesia tiene una deuda enorme por haber callado tanto tiempo. La sangre habla de tu sanidad. 1 Pedro 2:4 cita a Isaías 53 y lo declara en tiempo pasado: por cuya herida fuisteis sanados. No dice, serán sanados cuando lleguen al cielo. No dice, pueden ser sanados si es la voluntad de Dios. Dice, fuisteis tiempo pasado. La sanidad fue provista en el mismo paquete que el perdón de pecados. En el Calvario. Jesús no solo cargó la culpa de tus pecados, cargó también las enfermedades. Mateo 8:1-7 es explícito al aplicar Isaías 5:3-4 a la sanidad física de Jesús, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ay, cuando tu cuerpo enferma y tú no sabes qué decir, la sangre habla. Dice, este ya fue sanado. El precio ya fue pagado. La herida de Jesús ya cubrió esta enfermedad. Y aquí es donde todo cambia. El conocimiento sensorial, lo que tus ojos ven, lo que tu cuerpo siente. Lo que el médico diagnostica es real en su dimensión. No estoy hablando de negar la realidad física.
Estoy hablando de conocer una realidad superior. Kenyon distinguía entre el conocimiento sensorial, que viene a través de los 5 sentidos, y el conocimiento de revelación, que viene a través del espíritu recreado iluminado por la palabra de Dios. Los dos son reales, pero uno es temporal y el otro es eterno. Y lo eterno tiene autoridad sobre lo temporal cuando un creyente que sabe quién es se pone de pie en fe. El hombre sensorial dice, pero lo que yo siento contradice lo que la palabra dice. El hombre espiritual dice, lo que la palabra dice es más real que lo que yo siento. Y declaro la palabra hasta que lo que siento se alinee con lo que ya es verdad en el espíritu. Esa es la confesión de fe. No es autosugestión. No es pensamiento positivo. Es alinearte con lo que la sangre ya dijo. Proverbios 1:8-2:1 lo establece como principio universal. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Tu boca no es solo un instrumento de comunicación social. Es un instrumento espiritual de creación y de decreto. Dios creó con palabras. Jesús sanó con palabras. Reprendió la tormenta con palabras. Maldijo la higuera con palabras. Y te llamó a hacer lo mismo. ¿Por qué entonces tantos creyentes permiten que sus palabras vayan en contra de lo que la sangre declara, porque confunden honestidad con fe? Pero es que yo estoy enfermo. Y sería mentir decir que estoy sano. No. Sería mentir decir lo contrario a lo que la palabra de Dios establece como realidad en el Espíritu. Fe no es negar los hechos. Fe es confesar una realidad más alta que los hechos. La realidad que la sangre de Jesús ya compró y la palabra de Dios ya declaró. Marcos 1:1-2-3 no tiene asteriscos ni cláusulas de excepción. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. Dice lo que dice, sin excepciones para, si es la voluntad de Dios que el monte se mueva, o siempre que el monte esté de humor para moverse. La condición está en el corazón del creyente que no dude. Y la duda no es falta de sentimiento. La duda es mezclar la confesión de la palabra con la queja de los sentidos. W. Kenyon escribió en Los dos tipos de fe, algo que debería imprimirse en las paredes de cada iglesia del mundo hispanohablante. El asentimiento mental dice, creo que Dios puede. La fe del corazón dice, creo que Dios lo hizo. Y lo confieso hasta que se manifieste. Esa diferencia entre el asentimiento mental y la fe del corazón es la diferencia entre una vida de petición continua, sin respuesta, y una vida de declaración continua que produce resultados. El asentimiento mental es la religión que heredamos. La fe del corazón es el pacto que Cristo nos dio, y aquí quiero hablarte del hombre escondido del corazón, que es el concepto que Kenyon tomó de 1 Pedro 3:4 y que quizás sea la revelación más transformadora de toda su enseñanza. Cuando Pedro habla del hombre interior del corazón, está señalando al verdadero tú, al espíritu recreado, al ser que nació de nuevo cuando creíste en Jesucristo. Ese hombre interior es el que tiene la naturaleza de Dios, el que tiene la vida Zoe, esa vida que es la vida misma de Dios. No solo vida biológica, sino la calidad de vida que es inherente a la naturaleza divina. Ese hombre interior es el que sabe lo que la sangre dice. Aunque tu mente no lo haya procesado todavía, hay una sabiduría profunda en tu espíritu recreado que precede a tu entendimiento. Por eso Romanos 8:2-6 dice, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú no sabes qué decir, el Espíritu que vive en ese hombre escondido del corazón intercede. La sangre habla en el trono. El Espíritu intercede en tu espíritu. Estás cubierto desde adentro y desde arriba al mismo tiempo. La tragedia es que el creyente promedio vive en la periferia de su propia vida espiritual. Vive en los sentidos. Vive en las emociones. Vive en las opiniones de los demás. Y el hombre escondido del corazón, ese espíritu poderoso y recreado que tiene la naturaleza misma de Dios, queda sin desarrollar, sin alimentar, sin voz en la vida cotidiana. Kenyon decía que el mayor problema de la Iglesia no es la falta de fe, sino la falta de conocimiento de quién eres. No puedes ejercer una autoridad que no sabes que tienes. No puedes confesar una victoria que no has apropiado como tuya. No puedes usar el nombre de Jesús con autoridad legal si crees en el fondo de tu corazón que eres un pecador apenas tolerado por la gracia de Dios. En lugar de una nueva creación completamente redimida, completamente justificada, completamente calificada para operar en el ámbito espiritual. 2 Corintios 5, 1-7. No dice que Dios te mejora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura. En el griego, kainos katisis, una especie nueva. Algo que no existía antes en la creación. No eres un ser humano que recibió mejoras espirituales. Eres literalmente un ser de una categoría nueva, con una naturaleza nueva, con un espíritu recreado que tiene la capacidad de operar en el mundo del espíritu con la misma autoridad que Jesús operó cuando caminó en esta tierra. ¿Lo estás creyendo? ¿O estás sentado en el patio de tu propia herencia, con la escritura de la casa en la mano, sin entrar porque nadie te dijo que tienes derecho? Entonces, ¿qué significa esto para ti en la práctica? Significa que cuando despiertas a las 3 de la mañana con el corazón apretado por el miedo, no necesitas empezar una campaña de intercesión desesperada. Necesitas recordar que la sangre ya habló. Necesitas dirigirte al trono con la libertad que Hebreos 4, 1, 6 te garantiza. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, no arrastrándote, no apologizando. Confiadamente, porque tienes un pacto de sangre que te da acceso ilimitado. Significa que cuando el doctor te da un diagnóstico que te aterra, tú tienes el derecho y la responsabilidad de presentarte ante ese diagnóstico con lo que la sangre ya declaró. No ignoras al médico, pero tampoco permites que ese diagnóstico tenga más autoridad en tu boca que la palabra de Dios. Recibes la información y la llevas al trono diciéndole: Padre, la sangre de Jesús ya compró mi sanidad. 1 Pedro 2, 2, 4. Dice que por sus heridas fui sanado. Recibo esa sanidad ahora, en el nombre de Jesús. Y luego caminas en fe. Confesas la sanidad y esperas la manifestación sin tambalearte. Significa que cuando el enemigo te acusa de no ser digno, cuando la voz de la condenación te recuerda todo lo que fallaste esta semana, tú sabes que hay una voz más alta. Romanos 8:1 lo resuelve. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No un poco menos. Ninguna. La sangre ya respondió a la acusación. Tu caso está cerrado.
Ahora quiero hablarte de algo práctico, de lo que puedes hacer ahora mismo, hoy, para empezar a vivir desde esta realidad en lugar de solo admirarla desde afuera. Lo primero es renovar tu mente con la realidad de quién eres en Cristo. Romanos 1:2 lo ordena. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente no es memorizar versículos como datos, es meditar en ellos, en el sentido del Salmo 1:2, donde la palabra hebrea hagá significa susurrar, murmurar, cavilar, tomar la palabra y hacerla girar en tu mente y en tu boca hasta que deje de ser información y se convierta en revelación. Lo segundo es revisar tu vocabulario espiritual. Durante esta semana, presta atención a lo que dices sobre ti mismo. ¿Cuántas veces dices, estoy enfermo? No puedo. No tengo. Tengo miedo. No sé si Dios quiere. Cada una de esas declaraciones es una traición a lo que la sangre ya dijo. No te estoy pidiendo que finjas. Te estoy pidiendo que hables desde la realidad más alta. En lugar de, estoy enfermo, practica, mi cuerpo muestra síntomas. Pero 1 Pedro 2:4 dice que fui sanado. Y recibo esa sanidad en el nombre de Jesús. El cambio no es semántico, es espiritual. Las palabras que dices alimentan o matan tu fe. Lo tercero es acercarte al trono con la confianza del pacto, no con la timidez de la religión. Efesios 3:1-2 dice que en Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Practica acercarte a Dios diciendo, Padre, vengo a ti por la sangre de Jesús. No vengo por mis méritos. Vengo por el pacto. Y el pacto dice que tengo acceso. Ese tipo de oración cambia la atmósfera. Lo cuarto es alimentar al hombre interior. 1 Timoteo 4:1-5 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El espíritu recreado crece en la medida en que lo alimentas con la palabra. No la palabra como ejercicio intelectual. La palabra confundida con la sangre. Con la revelación de lo que Cristo ya hizo. Con la conciencia de quién eres en Él. Un espíritu bien alimentado responde al mundo espiritual con una autoridad que el conocimiento sensorial no puede imitar. Lo quinto es atreverse a declarar. Santiago 4:7 dice, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Resistir no es solo orar en tu corazón. Resistir es hablar. Jesús resistió al diablo hablando, escrito está, 3 veces, con la palabra. La resistencia activa implica abrir la boca y decretar lo que la sangre ya estableció. Satanás, estás bajo mis pies en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo habla contra toda acusación que presentas. Soy redimido. Soy justificado. Tengo el pacto de sangre. Antes de llegar al cierre de esta enseñanza, necesito que entiendas la relación entre la sangre y el nombre de Jesús. Porque son las dos armas legales del pacto que operan juntas. Y separarlas es debilitarlas. Kenyon lo explicó en su obra El nombre de Jesús. The Wonderful Name of Jesus, la sangre estableció el pacto. Y el nombre es la autoridad para ejercer los derechos de ese pacto. Son como el contrato y la firma. Sin la sangre, no hay base legal. Sin el nombre, no hay manera de hacer valer esa base.
pero juntos son una combinación que ninguna fuerza del infierno puede neutralizar. Cuando Jesús dijo en Juan 1:6-2-3, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. No estaba hablando de una fórmula mágica que se agrega al final de las oraciones. Estaba describiendo una realidad legal. El nombre de Jesús es la credencial que te da acceso a todo lo que la sangre compró. Presentas el nombre en el trono porque el nombre lleva el peso del pacto de sangre. Y presentas el nombre al enemigo porque ese nombre es la autoridad delegada que Jesús mismo te confirió. Filipenses 2:9-10 lo dice con esa precisión que hace temblar, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Todo nombre, toda enfermedad tiene nombre, toda deuda tiene nombre, todo espíritu de temor tiene nombre, toda adicción tiene nombre, y el nombre de Jesús, respaldado por la sangre del pacto eterno, está por encima de todos esos nombres. Entonces, ¿por qué tantos creyentes usan el nombre de Jesús sin resultado? Porque lo usan como si fuera un encantamiento, no como la autoridad legal de alguien que sabe quién es en Cristo. Cuando tú dices, en el nombre de Jesús, desde la conciencia de tu identidad como nueva creación, como justo de Dios, como coheredero con Cristo, como alguien cubierto por el pacto de sangre, ese nombre lleva todo el peso de lo que eres en él. Pero cuando lo dices desde la conciencia de pecado, desde la sensación de que eres un fracaso apenas tolerado, el nombre sale de tu boca sin la autoridad que debería tener. No porque el nombre haya cambiado, sino porque tú no estás operando desde la posición que la sangre ya estableció para ti. La sangre y el nombre trabajan juntos. La sangre habla en el trono y establece tu acceso. El nombre habla en la tierra y ejerce la autoridad que ese acceso te da. Cuando tú callas, la sangre habla por ti, arriba. Cuando tú hablas el nombre, haces valer en la tierra lo que la sangre ya dijo en el cielo. Eso es el pacto completo. Eso es la vida de poder que Cristo compró para ti. Y quiero cerrar con algo que necesito que lleves grabado en lo más profundo de tu espíritu. La sangre de Abel clamó desde la tierra. Era la voz de la víctima inocente que pedía justicia contra el culpable. Pero la sangre de Jesús habla desde el cielo. Y lo que dice no es acusación contra el culpable. Dice, redención para el culpable. Dice, justicia satisfecha. Dice, deuda cancelada. Dice que el que una vez era enemigo de Dios, ahora tiene acceso al trono. Dice que el que no podía acercarse ahora puede entrar con libertad. Dice que el que merecía condenación ahora vive sin ninguna condenación. Hebreos 1:2-4 lo describe como sangre que habla mejor. Mejor que la acusación. Mejor que el historial de pecados. Mejor que la memoria del pasado. Mejor que el diagnóstico del presente. Mejor que el miedo al futuro. La sangre de Jesús habla mejor que cualquier argumento que el enemigo pueda levantar contra ti. Y habla sin descanso, ahora mismo. En este instante, mientras tú escuchas esto, la sangre habla. Dis tu nombre. Dice, este es mío. Este está cubierto. Este tiene acceso. Este ya es justo. Este ya está sano. Este ya tiene la victoria. Aunque tú no hayas dormido bien, aunque hayas fallado ayer, aunque no sepas exactamente cómo orar, la sangre no depende de tu estado de ánimo. Depende del pacto eterno, establecido en el Calvario, sellado para siempre.
Kenyon dijo algo que nunca olvidaré. El creyente que aprende a descansar en lo que la sangre ya hizo es más peligroso para el reino de las tinieblas que el creyente que ora con desesperación toda la noche. Porque el que ora con desesperación todavía está tratando de convencer a Dios. El que descansa en la sangre ya sabe que Dios está convencido. El pacto está firmado. La sangre está hablando. Solo necesitas estar de acuerdo con lo que ya se dijo. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Pon tu mano sobre tu corazón. No sobre tu pecho físico, sino donde tú sientes que vive el hombre escondido. Ese espíritu recreado que es el verdadero tú. Y ahora di esto en voz alta. Porque las palabras que salen de tu boca tienen poder en el mundo del espíritu. La sangre de Jesucristo habla por mí. En este momento. Y en todo momento. Habla de mi redención completa. Habla de mi justicia en Cristo. Habla de mi sanidad provista. Habla de mi acceso al trono de la gracia. Soy una nueva creación. El hombre viejo quedó en la cruz. El hombre nuevo vive en la vida de Dios. No tengo condenación. No tengo deuda espiritual. Tengo el pacto. Tengo la sangre. Tengo el nombre de Jesús. Y ese nombre, respaldado por esa sangre, es más que suficiente para todo lo que enfrento hoy. Lo declaro y lo creo. En el nombre de Jesús. Si esa declaración encendió algo en tu espíritu hoy, si algo se movió por dentro cuando lo dijiste, quiero que lo escribas en los comentarios. Escribe, la sangre habla por mí. Y déjame saber que recibiste esta revelación. Esa confesión en los comentarios no es un ritual. Es un acto de fe público. Es tu declaración de que ya no vas a vivir desde la ignorancia del pacto. Vas a vivir desde lo que la sangre ya dijo. Y si esta enseñanza está transformando tu manera de entender la palabra de Dios, si te está dando las herramientas teológicas que la religión te negó, suscríbete ahora mismo a este canal. Porque esto es lo que hacemos aquí, desentrañar las verdades del pacto que la iglesia tradicional enterró bajo capas de religión y formalismo, para que tú puedas pararte sobre tus derechos, caminar en la autoridad que Cristo te compró, y vivir la vida que Dios diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. La sangre habla. Aprende a escuchar. Y aprende a estar de acuerdo con lo que dice. Que el Dios del pacto eterno, que selló su amor por ti con la sangre de su propio Hijo, te revele hoy la profundidad de lo que esa sangre está declarando sobre ti en este instante. Que tu espíritu se abra a esa realidad más alta, y que nunca más vuelvas a temer cuando no sepas qué decir. Porque ya sabes que hay una voz que habla por ti. Y esa voz no descansa nunca. Pero quiero responder una objeción que está flotando en la mente de alguno de los que escucha esto ahora. Alguien está pensando, he escuchado que la sangre habla. El problema es que cuando oro, el cielo parece de bronce. Cuando confieso, nada cambia. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dices y lo que yo ya intenté? La respuesta está en lo que Kenyon pasó décadas articulando: la diferencia entre asentimiento mental y fe del corazón. No se mide en el volumen de tu voz cuando oras, se mide en lo que realmente crees que ya es verdad. El asentimiento mental puede repetir, por sus heridas fui sanado 10 veces seguidas, y al 11º segundo mirar los síntomas y creer más en ellos que en el versículo. Eso no es fe del corazón. Es esfuerzo religioso disfrazado de fe. La fe del corazón opera desde el espíritu recreado, alimentado con la palabra, hasta que esa palabra se vuelve más real que el mundo físico. Hebreos 1:1:1 la describe: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza.
convicción, no deseo ansioso. Y Romanos 1:0-1:7 explica cómo se construye. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No por intentarlo con más fuerza. Por el oír continuo. Meditado. Profundo de lo que la sangre ya estableció. Cuando un creyente alimentado en la palabra se para frente a la enfermedad o la acusación del enemigo, no hay pánico. Hay la misma calma con que Jesús durmió en la popa de la barca mientras la tormenta sacudía el lago. No era descuido. Era conciencia de una realidad superior a la tormenta. Y cuando lo despertaron, Nárogu ordenó, calla, enmudece. Marcos 4:3-9. El viento obedeció porque Jesús sabía quién era. Tú eres coheredero con ese Jesús. La sangre que habla de ti en el cielo habla también de esa autoridad. Y ahora necesito hablarte de algo que muchos creyentes hispanohablantes cargan sin notarlo: el peso del fatalismo religioso. Esa teología no escrita que dice que sufrir es señal de espiritualidad, que la pobreza es humildad, que resignarse es fe, que si Dios quiere, será. Eso no es bíblico. Es una mezcla de estoicismo con catolicismo medieval que convirtió la resignación en virtud para mantener al pueblo contento con lo poco. Santiago 4:2 lo dice sin rodeos: no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Hay un problema de conocimiento de pacto, no de voluntad divina. Dios ya demostró su voluntad en la cruz. Y 3 Juan 1:2 abre una ventana al corazón del Padre. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Salud, prosperidad, para ti, ahora, no en el cielo. El fatalismo religioso robó esa promesa y la enterró bajo si Dios quiere. Gálatas 3:1-3-14 sella el argumento. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, redimidos de la maldición, que incluía enfermedad, pobreza, derrota. Jesús se convirtió en maldición para que tú recibieras la bendición de Abraham, no la resignación como espiritualidad. La abundancia de vida que el pacto de sangre proveyó. Cada vez que el fatalismo te susurra, quizás esto es lo que Dios tiene para mí, recuerda que hay una voz más alta. La sangre de Jesús no dice quizás. Dice, ya fue hecho. Redimido. Justificado. Sanado. Provisto. Autorizado. Coheredero. Nueva creación. Eso es lo que la sangre dice de ti cuando tú callas. Ahora lo sabes. Y eso cambia la naturaleza de cada batalla que enfrentes de aquí en adelante.